Cierra los ojos por un instante, respira hondo y permite que tu imaginación viaje millones de años atrás, hasta un tiempo en el que el mundo no nos pertenecía, un tiempo en que la Tierra estaba dominada por titanes que hacían temblar el suelo con cada paso. Imagina un mundo en el que el suelo vibraba como un tambor gigantesco, donde cada pisada de aquellos colosos retumbaba en las entrañas de la Tierra. Un estruendo que no era un simple eco, sino una advertencia. Algo inmenso se acercaba. El aire mismo parecía pesado, cargado de tensión. Los vientos cruzaban las llanuras arrastrando el olor de los gigantes. La atmósfera estaba saturada con el rugido de depredadores y el retumbar de estampidas. Era un mundo salvaje, primitivo y despiadado, donde cada instante estaba marcado por la incertidumbre de la supervivencia. En este escenario brutal, cada sombra podía esconder un peligro. La silueta recortada entre la vegetación no era un árbol más, podía ser el acecho de un cazador. El crujido de una rama bajo un paso invisible podía significar que estabas siendo observado. Incluso el silencio, ese repentino vacío sonoro, era a menudo la señal más aterradora, porque cuando todo callaba, era porque un depredador estaba al acecho. La vida en aquel mundo no concedía descansos. Era un ciclo interminable de lucha, de vigilancia, de huida y resistencia. El Cretácico tardío no era un lugar para los débiles, era un escenario de prueba constante, un tablero de guerra natural donde solo sobrevivían los más aptos. Los reyes de esa era eran los grandes carnívoros. Imagina al Tyrannosaurus Rex, el tirano lagarto, avanzando con mandíbulas capaces de pulverizar huesos de un solo mordisco. Su cráneo gigantesco estaba diseñado como una máquina de destrucción, y cada diente era tan grande como un cuchillo de carnicero. Nadie que quedara entre sus fauces tenía una segunda oportunidad. Junto a él, aunque menos famoso, estaba el Albertosaurus, más ligero, más ágil, un cazador incansable que dominaba las llanuras con la precisión de un depredador especializado. Si el T-Rex era brutalidad en estado puro, el Albertosaurus representaba la eficiencia, velocidad, agilidad y coordinación. Ambos eran la pesadilla de cualquier herbívoro. El mundo parecía diseñado para que los carnívoros gobernaran con fuerza bruta y velocidad. Y, frente a ellos, existían criaturas que parecían tener todas las cartas en contra. Eran animales pesados, lentos, sin camuflaje. Sus cuerpos no estaban preparados para correr ni para esconderse. A simple vista, parecían presas fáciles, condenadas a huir sin esperanza. Su torpeza los marcaba como víctimas en un entorno donde solo los más veloces o los más astutos tenían oportunidades. Entre esas criaturas, había una en particular que, al observarla sobre el papel, parecía no tener futuro. Un herbívoro enorme, de andar pesado, con un cerebro modesto que no podía compararse con la astucia de sus depredadores. Un animal que no destacaba ni por su velocidad ni por su agilidad, y que, a simple vista, parecía ser el blanco perfecto de los gigantes cazadores del Cretácico. Y, sin embargo, lo inesperado sucedió. Contra todo pronóstico, este animal no solo sobrevivió a ese mundo implacable, se convirtió en un símbolo de resistencia, en una leyenda de supervivencia, en un testimonio viviente de que la naturaleza siempre encuentra caminos insospechados. Su nombre, Ankylosaurus. El Ankylosaurus, un dinosaurio que, visto desde fuera, parecía condenado a ser presa. No corría con la velocidad felina de un velociraptor, no se deslizaba con el sigilo de un depredador nocturno. No poseía las garras afiladas de un dromeosaurio ni los colmillos desgarradores de un tirano carnívoro. Su cerebro era modesto, incapaz de elaborar estrategias complejas, su visión apenas suficiente para orientarse en un ecosistema plagado de amenazas. No podía saltar, no podía trepar,
y tampoco tenía la rapidez para huir cuando la sombra de un depredador se cernía sobre él. Era, aparentemente, un gigante torpe, un herbívoro lento que avanzaba con pasos pesados. No podía esconderse entre la vegetación ni desaparecer en el paisaje. Sobre el papel, todo lo condenaba. Parecía la víctima perfecta, un blanco fácil para los colosos carnívoros que dominaban su mundo. Pero la historia grabada en sus huesos cuenta otra verdad. El Ankylosaurus no fue la presa, fue el sobreviviente. Su existencia es un recordatorio de que la fuerza en la naturaleza no siempre se mide en la rapidez, la ferocidad o la inteligencia. A veces, la evolución premia otra cualidad, la paciencia, la constancia, el refinamiento de un diseño que no busca atacar, sino resistir. Y en esa resistencia, el Ankylosaurus se convirtió en una obra maestra de la evolución. Se ganó el título de tanque viviente. Imagina un animal de casi 8 metros de longitud y varias toneladas de peso, cubierto de una armadura natural que lo hacía ver como una fortaleza ambulante. Desde la cabeza hasta la cola, su cuerpo estaba recubierto por placas óseas incrustadas en la piel, formando un mosaico de escudos naturales. Protuberancias afiladas emergían de su lomo y sus costados, y cada una era como un recordatorio para cualquier depredador. «No intentes morder aquí». Esa coraza no era simple hueso, estaba reforzada con queratina, el mismo material que endurece los cuernos de los rinocerontes modernos o las uñas de un león. Era como si la naturaleza hubiera diseñado la versión biológica de una armadura medieval, millones de años antes de que los humanos aprendieran a forjar acero. Un depredador podía intentarlo, rodear, embestir, morder con la fuerza de toneladas de presión, pero encontrar un punto débil en aquella fortaleza era casi imposible. Cada placa era un escudo, cada espina una advertencia, y sin embargo, lo más asombroso de este coloso no estaba en su armadura. La verdadera joya de su arsenal, su arma definitiva, estaba oculta en un lugar menos obvio, el extremo de su cola. Allí, la evolución había construido una de las armas más extraordinarias de la historia natural. Un bloque macizo de hueso, endurecido y fusionado en una masa ovalada, lo bastante densa como para convertirse en una maza de guerra prehistórica. Un arma que no necesitaba filo, no necesitaba veneno, no necesitaba garras, solo fuerza bruta, solo impacto. Una sola oscilación de esa cola podía decidir el destino de un depredador. El Ankylosaurus no era solo un tanque, era un tanque con un martillo de guerra colgando de su cola. Imagina ese bloque óseo, un óvalo macizo, tan denso como la roca volcánica, tan sólido como un yunque de hierro. No era un simple apéndice, era un arma esculpida por millones de años de evolución. Este martillo colgaba del extremo de una cola rígida y poderosa, un látigo reforzado por vértebras fusionadas y tendones osificados que funcionaban como cables tensados de acero prehistórico. Cada fibra de su anatomía estaba diseñada para un solo propósito: resistir y golpear. No era un capricho de la naturaleza, no fue un accidente evolutivo. Este diseño era el resultado de generaciones perfeccionando la idea de un impacto letal. A diferencia de otros dinosaurios, el Ankylosaurus no dependía de velocidad, astucia ni emboscadas. Sus parientes lejanos, como el Diplodocus, podían usar sus colas flexibles como látigos gigantes, capaces incluso de generar un chasquido sónico al azotar el aire. El Stegosaurus, en cambio, blandía su famoso Tagomícer, un conjunto de púas largas y afiladas capaces de perforar la carne de un atacante. El Ankylosaurus eligió otro camino. No necesitaba cortar, no necesitaba desgarrar. Su estrategia era mucho más simple, más brutal, más definitiva. El Ankylosaurus no perforaba, aplastaba, y lo hacía con una eficacia escalofriante. Hoy, gracias a la ciencia moderna, podemos calcular lo que antes solo podíamos imaginar.
Con simulaciones digitales, escaneos en 3 dimensiones y análisis biomecánicos, los investigadores han revelado la magnitud de aquel martillo viviente. Un Ankylosaurus adulto podía mover su cola en un arco de hasta 100 grados, un barrido lateral tan amplio como devastador. En el extremo de ese arco, la masa ósea alcanzaba velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora. Imagina el sonido, el aire desgarrándose alrededor de esa cola como el silbido de un bate atravesando el viento, pero multiplicado por el peso y la densidad de un bloque óseo de cientos de kilos. El impacto era una descarga brutal, entre 7.000 y 14.000 newtons de fuerza concentrados en un solo golpe. Para entenderlo mejor, basta una comparación. Esa energía es suficiente para pulverizar un hueso humano al instante. Pero no hablamos de huesos pequeños. Esa fuerza podía destrozar las patas de un depredador de varias toneladas, romper costillas, descolocar caderas y pulverizar articulaciones. Un solo movimiento bastaba para decidir el encuentro. No hacía falta un segundo golpe. El Ankylosaurus no era rápido, no era ágil, no era brillante, pero cuando levantaba su cola y la dejaba caer en un arco mortal, todo el equilibrio de poder en el Cretácico cambiaba. Era como si la naturaleza hubiera puesto un límite, un recordatorio a los depredadores. Puedes ser más grande, más fuerte, más feroz, pero si me desafías, lo pagarás caro. La cola martillo era un arma capaz de quebrar huesos de depredadores, pero los fósiles revelan que no siempre fue usada contra ellos. Las cicatrices grabadas en algunos restos cuentan otra historia. Heridas no provocadas por dientes ni garras. No eran mordidas de un tiranosaurio ni arañazos de un raptor. Eran marcas de impactos contundentes, perfectamente alineadas con el golpe de otra cola de Ankylosaurus. Eso significa que estos gigantes blindados no solo blandían su maza como un recurso desesperado frente a los carnívoros, también la usaban entre ellos mismos, en combates rituales que decidían jerarquías, territorios y hasta el derecho de reproducirse. Imagina la escena con detalle. 2 Ankylosaurus de varias toneladas se aproximan lentamente, pesados como fortificaciones ambulantes. Sus cuerpos, recubiertos de placas óseas y espinas, brillan bajo el sol del Cretácico. El suelo cruje bajo sus pasos. El aire se vuelve denso, cargado de tensión. Cada respiración suena como un tambor grave que anuncia el choque inminente. Se observan. Se estudian con paciencia. Cada uno mide la fuerza del otro, buscando el momento perfecto. De pronto, las colas se alzan. Rígidas, tensas, firmes como un arco a punto de disparar. Los músculos se contraen, las vértebras se estiran hasta el límite. Y entonces ocurre el impacto. Un golpe seco, brutal, hueso contra hueso. El eco resuena como un trueno, expandiéndose por kilómetros, haciendo vibrar el aire y temblar la tierra. El choque no es solo físico, es un mensaje, un grito de poder. Yo domino aquí. Quizá el primero tambalee, pero no retrocede. Vuelve a alzar su cola y responde con un golpe aún más violento. La tierra se sacude bajo sus cuerpos. El duelo continúa, cada impacto más fuerte que el anterior, hasta que uno cede. Estos enfrentamientos no eran meros choques instintivos, eran rituales de poder, auténticas pruebas de resistencia en las que los guerreros blindados del Cretácico libraban duelos cuyo desenlace podía decidir generaciones. Los Ankylosaurus no eran simples herbívoros resignados a huir, eran gladiadores blindados, preparados tanto para resistir a los depredadores como para enfrentarse entre sí en batallas ancestrales. Pero esta arma devastadora, esta maza capaz de quebrar huesos con un solo movimiento, no apareció de la nada. No fue un regalo repentino de la evolución. Fue el resultado de un proceso lento, paciente y calculado, que se extendió durante millones de años. Los primeros ancestros de los anquilosaurios eran muy diferentes. Eran criaturas más pequeñas, con cuerpos menos protegidos y colas largas y flexibles. A lo largo de esas colas,
crecían espinas óseas que podían ser útiles como advertencia visual o para mantener a raya a depredadores menores. Eran armas rudimentarias, efectivas solo contra atacantes pequeños, capaces de causar heridas superficiales, pero incapaces de detener a los gigantes carnívoros que dominarían el futuro. Aún no existía la contundencia que definiría a sus descendientes. Eran como los primeros bocetos de un diseño que aún estaba por perfeccionarse. Con el tiempo, la naturaleza comenzó a experimentar. En regiones de Asia, algunos de estos ancestros evolucionaron colas más rígidas. Sus vértebras empezaron a fusionarse y sus tendones se osificaron, endureciéndose como si fueran varillas de metal incrustadas en el interior del cuerpo. Ya no eran látigos flexibles como los del Diplodocus. Eran barras sólidas, capaces de lanzar golpes más secos, más precisos, más dañinos. No había todavía una maza en la punta, pero la base ya estaba allí. Un mango rígido que podía resistir la tensión de un impacto sin romperse. Ese fue el primer paso hacia algo mucho más letal. Más adelante, en otros linajes, comenzaron a aparecer protuberancias óseas en el extremo de la cola. Eran bloques densos, endurecidos con cada generación, que actuaban como los primeros intentos de una maza. No eran perfectos, no eran todavía el arma icónica del Ankylosaurus, pero poco a poco esos bloques se fueron fusionando, se compactaron en una masa sólida, ovalada y perfectamente equilibrada para el impacto. Fue en ese momento cuando la cola dejó de ser un simple apéndice y se convirtió en un verdadero martillo. El nacimiento de la cola martillo, una de las armas más extraordinarias de toda la historia natural. Pero la evolución, como siempre, no siguió un único camino. La naturaleza rara vez se limita a una sola idea. Siempre busca alternativas, siempre explora, siempre crea. Algunos parientes del Ankylosaurus desarrollaron armas completamente distintas. Uno de ellos evolucionó una cola en forma de espada, un filo óseo afilado y alargado que podía cortar y desgarrar con precisión. No buscaba aplastar. Su estilo era diferente, un tajo limpio, quirúrgico, capaz de abrir heridas profundas en la carne de sus rivales. Otros, en cambio, reforzaron tanto su armadura corporal que terminaron convirtiendo su cabeza en un ariete. Imagina un animal capaz de embestir con el cráneo endurecido, como si llevara un casco de guerra incrustado en la piel. Cada cabezazo podía quebrar huesos, aplastar costillas o derribar a un contrincante. Distintas armas, distintos estilos, pero un mismo principio, el cuerpo convertido en arma. Este recorrido nos enseña una lección fascinante. La naturaleza es incansablemente creativa. La supervivencia nunca tiene una sola fórmula. No basta con un único diseño. Cada especie exploró un camino diferente, adaptándose a su entorno, a los depredadores que la acechaban y a las batallas que debía librar. Y así, incluso un arma tan específica como la cola martillo del Ankylosaurus encontró múltiples variaciones en distintos puntos del planeta. Cada una es un recordatorio de que la evolución no busca la perfección absoluta, busca posibilidades. Y cuando la evolución completó su obra, el Ankylosaurus ya no era un proyecto en construcción, ya no era un experimento fallido, ni un eslabón perdido entre formas primitivas. Tampoco era una versión intermedia en espera de mejoras. Era el resultado definitivo de millones de años de pruebas y perfeccionamientos. Una máquina de supervivencia forjada en el crisol del tiempo. Un prodigio viviente, diseñado no para la velocidad ni para la inteligencia, sino para resistir y contraatacar. Un tanque blindado que podía alzar la mirada hacia el depredador más grande del planeta sin retroceder un solo paso. Un coloso que no solo soportaba los embates de sus enemigos, sino que era capaz de devolver un golpe tan brutal que dejaba marcado para siempre a cualquiera que osara desafiarlo. Imagina la escena con claridad. Un Tyrannosaurus Rex, el rey indiscutible de los carnívoros,
se aproxima con confianza absoluta. Sus ojos amarillos centellean con hambre. Su cráneo macizo avanza con la seguridad de un cazador invencible. Sus colmillos, tan largos como cuchillos, están listos para triturar hueso. El T-Rex ve a un anquilosaurus, lento, bajo, aparentemente torpe. Para él, una presa fácil. Pero lo que encuentra no es miedo, no es pánico, no es carne blanda que cede bajo sus fauces. Lo que muerde es roca viviente, una armadura impenetrable de placas óseas reforzadas con queratina. Un muro que no cede, un muro que responde. El anquilosaurus no huye, no forcejea, no necesita estrategias elaboradas, solo espera, solo mide el momento. Y cuando el depredador comete su error y se acerca demasiado, la cola se eleva. Un arco perfecto, preciso, devastador. El aire se parte con un silbido grave. Y entonces, el impacto. Un crujido desgarrador sacude el valle. La pata del Tyrannosaurus Rex se quiebra como si fuera madera seca. La carne se desgarra con violencia. El rugido de dolor del depredador atraviesa la llanura como un trueno que anuncia el fin de su reinado en ese instante. El anquilosaurus no necesitaba correr, no necesitaba ocultarse entre la maleza, no necesitaba astucia, ni emboscadas, ni estrategias complejas. Su filosofía era más simple, más letal. Solo tenía que esperar y balancear su cola. En la era de los gigantes, donde parecía que solo los veloces, los feroces o los astutos podían sobrevivir, el anquilosaurus nos dejó una lección grabada en piedra. El éxito no siempre estuvo reservado a los más rápidos, ni a los más brillantes, ni a los más agresivos. A veces sobrevivía aquel que sabía resistir, el que convirtió la paciencia en un arma, el que transformó la defensa en ataque, el que llevó en su cuerpo entero una advertencia viva. La evolución no siempre premia al agresor, sino al que aguanta el golpe y lo devuelve con el doble de fuerza. En Entre Fósiles no hablamos solo de huesos petrificados. No se trata únicamente de fragmentos de roca endurecida por el tiempo. Hablamos de armas escondidas bajo la piel, de corazas vivientes que fueron murallas en un mundo despiadado. Hablamos de luchas invisibles congeladas en el tiempo, de estrategias de vida y de muerte que quedaron escritas en piedra y que hoy, millones de años después, aún podemos leer como si fueran crónicas silenciosas de un pasado lejano. Cada fósil es mucho más que un vestigio inerte. Es un relato completo, una novela escrita en hueso y roca, un testimonio silencioso de dolor, de resistencia y también de gloria. Cada marca, cada fractura, cada curación grabada en un esqueleto es la prueba de una batalla que no vimos, pero cuyo eco aún vibra en la tierra. Es un susurro del pasado que se niega a callar. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que el anquilosaurus fue solo un defensor pasivo, un tanque que esperaba el ataque sin más? ¿O fue en realidad un gladiador del Cretácico, un guerrero blindado capaz de plantar cara incluso a los depredadores más temibles de su época? Déjame tu reflexión en los comentarios. Comparte lo que piensas, porque cada opinión es como una pieza más de este rompecabezas que seguimos armando, millones de años después. Entre todos, podemos devolverles la voz a estos gigantes olvidados. Y si este relato te atrapó, si lograste sentir la fuerza de este coloso blindado y quieres descubrir más secretos ocultos bajo la tierra, suscríbete a Entre Fósiles. Cada semana levantamos el velo del tiempo para rescatar nuevas historias de un mundo perdido. Historias que no solo nos hablan de la muerte, sino también de la vida. Historias donde cada hueso nos recuerda una verdad implacable. La naturaleza siempre encuentra un camino, la vida. Siempre encuentra un arma. Dale like, activa la campana y acompáñanos en este viaje eterno hacia el pasado. Porque cada fósil no es solo un pedazo de historia. Cada fósil es una voz. Y esas voces
Aunque lleven millones de años en silencio, aún nos hablan.